Bienvenidos a su programa Más allá de la charla, un programa en donde tocaremos temas de cultura general, salud y entretenimiento. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Hablaremos de un mal que afecta cada vez más a nuestra sociedad. Cada vez se ve con más frecuencia y con más gravedad en todo el mundo. Un mal que ataca sin pedir permiso, llega sin previo aviso, se apodera de nuestras vidas y en muchos casos se cobra las mismas. Destruye no solo familias, no solo vidas, destruye relaciones de pareja, relaciones sociales y laborales. Y hay algo muy interesante de este tema, que a pesar de ser un mal muy conocido, aún nos surgen muchas dudas y encierra muchos misterios, porque usted que nos escucha o yo pudiéramos estarlo padeciendo sin siquiera darnos cuenta. Hoy hablaremos de las adicciones. Y para abordar este tema, contamos con la presencia de Eduardo González, quien nos ayudará a resolver algunas de nuestras dudas y nos contará algunas experiencias de vida. Hola, un saludo a todos los que nos están escuchando. Así es, vamos a abordar este tema de suma importancia, ¿no? Bien sabido que desde hace décadas las adicciones, el consumo de sustancia o la actividad, diversos tipos de juegos, de acciones, ¿no? El ejercicio, comer de más, inclusive adicción al sexo, la tecnología. Son diversos tipos de actividades o situaciones que pueden producir una adicción. Entonces el día de hoy vamos a estar abordando este fascinante tema y espero que mi experiencia, lo que aquí se va a platicar, sea de ayuda para quien nos escuche. Muy bien, Eduardo. Me gustaría empezar, ahora sí que primero por lo primero. ¿Qué son las adicciones? ¿Cómo podemos definir esta palabra? Dependiendo del enfoque. Desde el enfoque psicológico, la adicción son conductas derivadas de impulsos que nos hacen tomar malas decisiones en la vida, ¿no? Una de estas malas decisiones que se toma es ir al consumo de sustancias. Es decir, el consumo de sustancias es el detonante para que quien está padeciendo la adicción tenga problemas en diversas áreas de vida, ¿no? Uh-huh. Pero todo empieza desde las conductas, de los comportamientos, ¿no? Y la mala toma de decisiones, ¿no? Al final de cuentas sabemos que las conductas, tanto positivas como negativas, pues radica el tipo de pensamiento que tenga cada persona. Y desde el enfoque, por ejemplo, de la psiquiatría, pues ahí sí la adicción está vista como una enfermedad, ¿no? La psicología no puede ver la adicción como una enfermedad, porque si llega un paciente con esta problemática no le podemos decir tienes una enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos limitando el tratamiento de la persona. Ok, muy bien. Tomando esto en cuenta, ¿qué pudiera provocarnos una adicción o a qué pudiéramos volvernos adictos? Como les mencioné al principio, existe un sinfín de adicciones hoy en día. Desde el alcohol, que es la más común, ¿no? La más legal, por decirlo así, ¿no? El tabaco, que es otro legal, ¿no? Pues también existe la adicción al azúcar, a la soda, a la ludopatía, que es la adicción al juego, al casino, al juego de azar y todo esto que conlleva, ¿no? Las apuestas. Existe la adicción al ejercicio, la adicción al sexo, la adicción a comer, inclusive las compras compulsivas que ya se catalogan como una adicción, ¿no? Entonces, hoy en día podemos identificar un sinfín de adicciones, ¿no? Ok. ¿Qué consecuencias pudiéramos ver en una persona que está sumergida en este mundo de las adicciones? Consecuencias en su vida y en su comportamiento. Pues en su vida, tarde o temprano, la batalla contra la adicción se pierde. Hay personas que siguen creyendo que algún día van a ganar la batalla de la adicción, o ya sea por consumo de sustancia o por ejercicio o por las que les acabo de mencionar, pero desafortunadamente la batalla contra la adicción tarde o temprano se pierde, ¿no? ¿Qué consecuencias existen? Existen demasiadas consecuencias, desde lo familiar, desde lo personal. Me refiero a personal, por ejemplo, el aspecto físico, que es lo principal que se detecta, ¿no? Uh-huh. Y obviamente la persona que es adicta empieza a aislarse de la sociedad, empieza a ser una persona iracunda, una persona neurótica tal vez, ¿no? Y todo esto provoca relaciones interpersonales pues
fracturadas, ¿no? Es decir, se van perdiendo estas relaciones interpersonales y queda en completo aislamiento, ¿no? Es a lo que se llega tarde o temprano con la adicción. Okay. Aquí me surge una duda. Desde la psicología se nos dice que se hablan de dos grupos o dos tipos de adicciones, que son las adicciones de consumo, es decir, porque una sustancia entra en tu cuerpo, llámese alcohol, cafeína, algún tipo de droga, algún tipo de ansiolítico, de antidepresivo, hasta las pastillitas o las gomitas esas famosas que son para dormir. Y las otras son las de conducta o comportamiento, que son como los hablabas, la ludopatía, las compras compulsivas, el abuso del sexo, de este tipo de cuestiones que nos lleva a una conducta en específico, que la conducta en específico es lo que se cataloga como la adicción, ¿no? La duda que me surge es, ¿estos dos tipos de adicción traen las mismas consecuencias? Es decir, si yo soy adicto al juego, a la ludopatía en este caso, también va a cambiar mi aspecto físico, mi comportamiento obviamente va a cambiar, pero sí va a cambiar también mi aspecto físico, a lo mejor voy a estar más ojeroso, menos horas de dormir, o cada grupo de adicciones trae sus consecuencias específicas. Hay grupos de adicciones que se caracterizan por tener consecuencias más graves, pero la gran mayoría de las adicciones, vuelvo a repetir, lo primero que afecta es el estado físico, ¿no? Okay. Obviamente de ahí ya sube al estado mental, ¿no? Se pierde sueño, se pierden patrones de alimentación sana, ¿no? Entonces se empiezan a tener problemas en distintas áreas de vida de la persona, como les decía, que es ahí donde ya se vuelve la adicción. Por ejemplo, un adicto al alcohol, obviamente pues va a producirle un cambio físico, un cambio mental, ¿no? Grave, tal vez insomnio, lagunas mentales, etcétera, ¿no? Y una persona adicta a la ludopatía, pues empieza a tener problemas en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito familiar. Si empieza a gastar de más, por decirlo así, a dejar de aportar a su casa el sustento de la semana por irse al casino, obviamente empiezan los problemas con la familia, la relación de pareja, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las adicciones la mayoría tienen las mismas consecuencias. Hay unas que se caracterizan, vuelvo a repetir, por tener consecuencias más graves, ¿no? Incluso hasta mortales. Sí, así es. Desde tu experiencia, ahorita que comentas eso, de que algunas adicciones tienen consecuencias más graves que otras, desde tu experiencia, ¿cuáles son las adicciones más difíciles de dejar? ¿Las de consumo o las de comportamiento? Pues las adicciones de consumo, para tener una adicción de consumo, primero tuvo que haber un patrón de comportamientos disruptivo, ¿no? O desadaptativo. Es decir, bueno, como les decía, toda adicción empieza con los comportamientos desadaptativos. ¿Y por qué? Porque nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces, la adicción, en mi experiencia, si me preguntas, en mi experiencia personal, pues la adicción de consumo trae más consecuencias. En mi experiencia, es mi opinión, pero cada padecimiento o cada adicción es diferente. Sí, también eso va a depender mucho de cada persona, no me imagino. Otra duda que me surgió aquí ahorita con lo que comentabas, ¿se podría decir que una adicción de comportamiento, una adicción de conducta, pudiera desencadenarnos con el paso del tiempo en una adicción de consumo? Tal vez sí, porque el impulso muchas veces nos hace tomar estas malas decisiones de las que les hablo, ¿no? Okay. Y entonces, la adicción de consumo, abordando ya la de consumo, pues nos hace o nos inhibe de sentir ciertas emociones. Es decir, si yo no quiero sentir tristeza, si yo no quiero sentir enojo, pues me voy y consumo. Y voy a dejar de sentir esa emoción. Es decir, el consumo de sustancias nos hace tener placer momentáneo. Y ese placer momentáneo nos inhibe de sentir emociones. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo puedo identificar o cómo podemos darnos cuenta cuando una persona está sumergida en una adicción? El principal factor, y que se los vuelvo a repetir una vez más, es el aspecto físico. Las pupilas dilatadas, la persona ojerosa, deja de hacer sus actividades que solía hacer en su diario vivir, ¿no? Deja de asistir a reuniones familiares, empieza a tener problemas para conciliar el sueño adecuadamente, no come adecuadamente, se salta sus horas de comida, es una persona que se altera por todo.
Entonces, eso es lo principal que podemos detectar, pero lo principal es el aspecto físico. Ya después viene el aspecto neurológico, ¿no? Los daños neurológicos, que es el insomnio, ese iracundo, la neurosis, etcétera. Ok, muy bien. Antes de continuar, amigos, quiero comentarles algo. Eduardo nos está permitiendo hacerle esta pequeña entrevista. Él va a ser la persona que va a estar conmigo, pues esperemos que en todos los programas, en todos los episodios, como conductor también. Él nos va a presentar distintos temas, pero en esta ocasión que íbamos a abordar este tema, él nos permitió hacerle una entrevista porque él durante muchos años de su vida pues fue una persona que estuvo sumergida en el mundo de las adicciones. Entonces, él nos autorizó ahora sí que hacerle preguntas y sobre todo contarnos su experiencia. Y en base a su experiencia pues tratar de resolvernos muchas dudas que pueden surgir alrededor de este tema. Así es, como bien mencionas, voy a estar aquí de conductor también en su canal de podcast, ¿no? Y se me hizo de suma importancia tocar este tema como el primer capítulo, el primer episodio del podcast, ¿no? También para que la gente vaya conociendo quiénes somos en verdad, ¿no? Sí, ser honestos con las personas que nos están viendo, con los que nos están escuchando, y que las personas pues vayan conociendo a sus conductores, ¿no? A quienes los van a acompañar en este podcast, ¿no? Sí. Entonces es de suma importancia para mí tocar este tema y no solamente por mi experiencia, vuelvo a repetir, por la intención de ayudar a quien padece esta terrible o este terrible padecimiento, ¿no? La adicción. O tú que nos estás escuchando, pues si conoces a alguien que padece una adicción, pues creo que será de suma importancia para ti quedarte hasta el final. Sí, como mencionas, es algo bien importante tocar porque, como les comentaba en la introducción del tema, en muchas ocasiones, no me atrevería a decir que en todas, pero sí en la gran mayoría, la persona que está con un problema de adicción ni siquiera se da cuenta, ni siquiera lo reconoce, o muchas veces podemos tener una adicción a cosas que no imaginamos que puedan ser una adicción o que nos puedan provocar algún tipo de conflicto, algún tipo de problema, ya sea físico o social, ¿no? Entonces sí se me parece que es un tema bastante importante tocar, y pues sobre todo con mayor razón que tenemos aquí una persona que estuvo por muchos años en esta lucha, en esta batalla, y que actualmente pues ya la ha superado o está en la lucha por mantenerse en sobriedad, y que además pues es una persona preparada, es psicólogo, y además él se está dedicando a dar las consejerías, que pues ya más adelantito él nos explicará bien lo que son las consejerías y nos dirá en qué consiste esto, ¿no? Bueno, dicho esto, me gustaría preguntarte, en tu caso, ¿cómo te diste cuenta de que tenías un problema con la adicción? Me di cuenta muchos años después de haber empezado mi consumo, pero muchos años. Yo duré 16 años consumiendo, empecé con alcohol y después di la escalada adictiva a la metanfetamina, al cristal, mundialmente conocido como cristal, sí. ¿No? A los 15 años comencé mi consumo y yo me di cuenta que tenía el problema de la adicción o los problemas que me causaba la adicción a la edad de 20 años. O sea, 5 años después de que empezaste a consumir, hasta entonces te diste cuenta que tenías un problema con una droga, ¿no? Con el cristal en este caso. Así es, tuvieron que pasar 5 años, ¿no? En esos 5 años, pues yo oculté mi adicción nomás no poder y fíjate que esto de ocultar mi adicción me funcionó hasta al grado de practicar actividades ilícitas, ¿no? Actividades delictivas, por decirlo así, y nadie se daba cuenta hasta que pues terminan por descubrir mi consumo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo fue que descubrieron tu consumo? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? Mi papá fue el que me descubrió. Mi papá tuvo que presenciarlo con sus propios ojos que yo estaba consumiendo. Una ocasión entró a mi habitación y me miró a punto de empezar a consumir. Me miró con toda la ritualización que se realiza antes de empezar el consumo, ¿no? Okay. Entonces, él fue el que me descubrió, el que descubrió este consumo cuando yo tenía 20 años, ¿no?
Y antes de que él se diera cuenta qué pasaba, o sea, cómo le hacías para ocultar esto? O no había una consecuencia en tu vida, una consecuencia, no sé, física o de comportamiento. ¿Cómo era posible que no se dieran cuenta de que estabas consumiendo? Físicamente no había algo que me delatara, porque yo siempre fui de complexión pues, robusta, ¿no? Y entonces, como yo tomaba alcohol, se sabe que el alcohol que hace, pues, hincha a las personas. Entonces, yo tomaba en exceso alcohol. Obviamente, nunca dejé de comer. Y, y por eso físicamente nunca se dieron cuenta, ¿no? Y mis comportamientos, pues yo siempre había sido una persona muy reservada en mi vida. Era una persona que si yo tenía amistades, era raro que yo se lo platicara a mi familia, ¿no? Quiénes eran mi círculo de amistades. Sí conocían uno que otro, ¿no? Inclusive, pues mi familia sabían que yo salía con esas personas a ingerir alcohol, ¿no? Pero pues ellos nunca sabían que consumía sustancias, ¿no? Con ese grupo de personas. Entonces, físicamente pues nunca se dieron cuenta, ¿no? Y mis conductas pues siempre fueron normales, siempre fueron las mismas, ¿no? Entonces yo siempre fui esa persona, por decirlo así, divertida en las reuniones familiares, nunca perdí ese sentido del humor, ¿no? Entonces pues no se daban cuenta por eso tal vez. Oh. Eh, ¿Recuerdas cómo fue tu acercamiento o tu primer contacto con una sustancia, con una droga? Con el alcohol, vuelvo a repetir, mi droga de inicio es el alcohol. La droga de inicio es la que nos lleva a tener esa experiencia con cualquier sustancia, cualquier droga, ¿no? Y en mi caso fue el alcohol por aceptación, querer ser aceptado por la persona que en aquel tiempo era mi suegro, ¿no? Es decir, esta persona pues era un alcohólico y todos los fines de semana llegaba alcoholizado y pues yo estaba visitando allá a mi novia y me corría, insultaba a la familia de mi novia. Entonces a mí me molestaba de cierto modo eso, ¿no? Y obviamente me molestaba más que me corriera, pues si yo estaba a gusto con mi novia, ¿por qué me corre, no? Y entonces tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida, que fue invitarlo a ingerir alcohol, ¿no? Conmigo. Entonces, ahí cabe esa frase de si no puedes con el enemigo, pues únetele, ¿no? Y después de ese día que yo lo invité, nunca más me volvió a correr el Señor. No, pues ya lo tenías bien comprado ahí con la cervecita, ¿no? Sí, pues me unía al enemigo, ¿no? Sí. Oye, antes de continuar con esta parte de tu historia de tu inicio en el consumo del alcohol, me gustaría retroceder un poquito. Ah, en la psicología se nos dice que muchas de las conductas o los comportamientos que tenemos en la edad adulta son consecuencias o son a raíz de algo que venimos arrastrando de la infancia. En tu caso, ¿crees que sucedió algo así? ¿Crees que esa necesidad de aceptación viene por algo que venías arrastrando desde la infancia? Tal vez sea de que en mi edad de, no sé, 7 8 años, hasta 13 14 años, ¿no? Que es la edad de la primaria y secundaria, pues yo sufrí mucho bullying, mucho abuso por parte de los compañeros, ¿no? Me despreciaban mucho por mi aspecto físico. Era esa persona con el que nadie se quiere juntar, ¿no? Pues era el gordito del salón, ¿no? El rechazo de las mujeres del salón también. Entonces, todo eso mermaba mi autoestima y mis emociones pues eran displacenteras, por decirlo así, ¿no? Entonces yo trataba de encajar en el círculo social de este grupo de compañeros de la escuela, pero pues solamente recibía rechazos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de rechazos pues sí tuvo que ver, sí influyó en que yo consumiera, porque pues yo no quería seguir siendo rechazado, ¿no? Ok. Y al momento tú de empezar a consumir, pues en esta primera instancia alcohol, ¿cuál fue el cambio? O sea, ¿hubo una aceptación mayor socialmente? ¿Tu conducta cambió? ¿O seguiste siendo igual? Mi conducta siguió siendo igual. Ajá. Lo que cambió fue la aceptación social, ¿no? Por esta persona me aceptó y inclusive me decía, aquí te puedes quedar a dormir, ¿no? Con tal de estar... Cuando antes te corría. Sí, cuando antes era el que me corría, ¿no? Ajá. Y entonces, en el círculo de amistades o de compañeros de la prepa, porque aquí fue ya cuando di el salto a la prepa,
pues ahí hice las reuniones, que vámonos a la carne asada, que saliendo de clase no para acá o para allá. Y ahí consumía con ellos alcohol, ¿no? Ajá. Entonces me gustó la aceptación que podía llegar a tener por el alcohol y dije, pues esto es lo que necesito, ¿no? Y más cuando yo llegaba con los cartones de cervezas, ¿no? Con las hieleras de cerveza, ¿no? Pues el recibimiento que me hacían las personas en ese momento era lo que yo decía, mira, están viendo a un dios, decía yo, ¿no? Inclusive pues me creía omnipotente, ¿no? A veces, ¿no? Soberbia, arrogancia, todo esto que encadena esta situación. Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con el cristal, con las metanfetaminas? ¿Fue mucho tiempo después de que estuviste consumiendo alcohol? ¿Fue de la mano? Fue como a los 3, 4 meses, si mal no recuerdo. Precisamente porque estaba en una parranda, en una borrachera y consumí el cristal, ¿no? Para, para inhibir el efecto del alcohol, ¿no? Recordemos que, o comentar que el alcohol pues es una droga depresora, ¿no? Y el cristal es una droga estimulante, es decir, me balanceaban las perspectivas, por decirlo así, ¿no? Los sentidos en ese momento. Entonces fue por eso, ¿no? Fue como usar uno para contrarrestar el efecto del otro. Así es. Ok. Así es. Esa es una leyenda, un mito que se dice, ¿no? Pero sí es real, o sea, sí realmente sí puedes aguantar más las borracheras si con el consumo de estas sustancias, digo, yo pregunto desde mi ignorancia porque la verdad nunca... Pues sí aguantas más las borracheras, ¿no? Porque el alcohol y sabido las personas que toman mucho alcohol y inclusive hasta se caen dormidos y no se acuerdan de muchas cosas que pasan, ¿no? Y con la metanfetamina lo que pasa, o el cristal lo que pasa es que siempre estás en estado de alerta, ¿no? Siempre estás en estado de alerta, es decir, no te duermes, no te das sueño porque estás en estado de alerta mientras traes el influjo de la sustancia adentro, ¿no? Entonces, sí contrarresta, desde mi experiencia te puedo decir que sí es cierto eso, que contrarresta los efectos. Oye, pero también me imagino que el día siguiente debes de arrepentirte, ¿no? Porque si con una borrachera de alcohol amaneces que no te quieres ni levantar, yo me imagino con la mezcla de ambas cosas. Ahí también depende del metabolismo de cada persona. En mi caso, nunca sentí resaca cuando consumía metanfetamina, ¿no? Nunca sentí resaca. Lo que sí sí sentía era cansancio físico, ¿no? Un cansancio físico, ¿por qué? Porque duraba 1, 2 o 3 días sin dormir, ¿no? Entonces el cansancio físico, pues sí era abundante. Pues. Oye, aquí me surge una duda, una pregunta que quiero hacerte. Cuando tú estabas consumiendo alcohol, pues tu comportamiento y los efectos del alcohol en ti eran unos. Cuando empezaste a consumir metanfetaminas, ¿siguió siendo igual? ¿Tu conducta, tu comportamiento, tu perspectiva, tus emociones, tus sentimientos? ¿O si hubo un cambio? Me volví una persona todavía más neurótica. Una persona más neurótica. Entonces, pues eso sí ya se empezaba a dar a notar, ¿no? Pues te estoy hablando ya que... Pero en mi familia nunca me comporté de esa manera, porque yo sabía que en mi familia me tenía que comportar, disimular, como se dice por ahí, ¿no? Lo más que pudiera. Entonces, sí. Pero en lo social, en las amistades, círculos de amigos, pues sí era una persona más neurótica, ¿no? Que me llegué a meter muchos problemas porque no los aguantaba, no aguantaba que me dijeran algo, ¿no? Entonces me enojaba por todo y por nada. Mis emociones, pues, yo no las sentía. Porque pues si sentía tristeza me iba y consumía y se me quitaba la tristeza. Sentía enojo, me iba y consumía y se me quitaba el enojo, ¿no? Entonces yo siempre, todo el tiempo que consumía, pues andaba por decirlo así, estable. Ajá. Entonces el único cambio que notaste fue como tu paranoia o te volviste como más neurótico, algo así, más que como que un cambio en tu conducta. Fue más como tu percepción, pues. Así es, porque como les mencioné hace un momento, el cristal pues nos hace estar en estado de alerta, ¿no? Entonces cualquier cosa mal recibida por mí que me decían las amistades,
pues yo lo malinterpretaba y era motivo para buscarles pleito, ¿no? ¿Por qué? Por el estado de alerta en que yo estaba, ¿no? Y obviamente se va desencadenando en este momento de mi vida, todavía no tenía la paranoia que posteriormente se desencadenó a niveles grandes, ¿no? Pero pues sí era como que está en estado de alerta. Ok. Entonces me dices que empezaste a la edad de 15 años con el consumo de alcohol, a los 3 meses iniciaste a consumir metanfetaminas, eso quiere decir que también a la edad de 15 años empezaste con el consumo del cristal, y 5 años después tu papá se da cuenta de que estás consumiendo. Cuando tu papá se da cuenta de que estás consumiendo, ¿tú ya eras consciente de que tenías un problema de adicciones o para ti no era un problema? No era ni un problema para mí porque precisamente por eso no había tenido problemas, vaya la redundancia, con consecuencias graves en mi vida. Entonces para mí no era problema, ¿no? Y pues no estaba empapado de información sobre las drogas. Entonces yo nomás consumía por divertirme y por sentirme bien en el momento. Es decir, por un placer momentáneo, un placer efímero, ¿no? Ok. Y vamos a ese momento en el que tu papá te mira con el ritual para empezar a consumir. Primero quiero que me digas qué fue lo que viste. ¿Qué viste en tu papá cuando te miró, cuando se dio cuenta de lo que estabas a punto de hacer? Lo primero que miré pues fue tristeza y decepción, ¿no? Mi papá siempre nos inculcó a mis hermanos y a mí 3 cosas fundamentales y desde chico nos las inculcó, ¿no? Nunca se droguen, nunca golpeen a una mujer y nunca roben, ¿no? Cosas que posteriormente pues, o acciones que posteriormente yo realizaría durante mi etapa de adicción activa, ¿no? Entonces, ¿qué miré en el rostro de mi papá? Mucha tristeza y desolación tal vez. ¿Y cuál fue tu reacción cuando te descubrieron? ¿Hiciste, lo aceptaste de inmediato o reaccionaste de forma agresiva o lo negaste? Supe que ya se había acabado mi teatrito, ¿no? Que ya la cortina de humo que mantuve por 5 años, pues la tenía que empezar a dispersar, ¿no? Entonces me di cuenta que ya no había manera de seguir ocultando un consumo, ¿no? Ese mismo día lo acepté. Ese mismo día acepté la problemática que tenía, ¿no? Acepté que consumía porque pues todavía no lo miraba yo como un problema grave. Una cosa es que aceptes que consume y otra que ya digas, tengo un problema de consumo, ¿no? O sea que a pesar de que te habían descubierto que estabas consumiendo, para ti seguía sin ser un problema. Sí, para mí no era un problema. ¿Por qué? Porque, pues, vuelvo a repetir, no había tenido un problema grave, pues. No había pasado nada. No había pasado nada grave en mi vida, ¿no? Que me dejara secuelas o algo, una marca grave. Entonces, pues sí, me ocasionó problemas con mi papá, empezaron a desconfiar de mí, pero yo decía, pues después vuelvo a recuperar la confianza y no pasa nada. Cuando tu papá se da cuenta de que empiezas a consumir, pues una vez que ya tú lo aceptas, que afrontan la situación, ¿qué sucede? ¿Lo mantienen en secreto? ¿Lo platican? ¿Lo hablan con la familia? Se platicó en familia. En mi familia siempre ha habido una comunicación abierta, sin tabús de nada. Y este tema no iba a ser la excepción. Entonces se platicó con mis hermanos, con mi mamá y mi papá, y los 4 vinieron y hablaron conmigo y yo acepté la ayuda, ¿no? Acepté la ayuda porque pues vuelvo a repetir, ya empezaba yo a tener estas conductas delictivas, ¿no? Empezar a robar y todo esto. Entonces, pues yo no quería fallar, le decía a mi papá en eso, o tal vez me daba cuenta que le había fallado en una de las 3 cosas que mi papá nos había inculcado desde niño, ¿no? El no robar. Entonces, tal vez fue por eso que yo acepté, ¿no? No tanto por dejar de consumir la sustancia, es más bien por no quiero seguir robando. Oye, ¿y cómo fue la percepción que tuvieron tu familia? ¿Cómo lo notaste? ¿Qué viste? ¿Qué cambios hubo en la dinámica de la familia? Me apoyaron mucho. Desde el momento que yo acepté la ayuda, me apoyaron mucho y obviamente estar más atento de con quién me juntaba, ¿no? Estar más atento de a qué horas yo llegaba a mi casa, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues mi familia siempre supo que yo consumía alcohol y tal vez ellos no miraron un problema en que yo consumía alcohol, ¿no? Entonces ellos fue como lo que queremos es que dejes de consumir el cristal.
Ajá. pero pues nunca dejé de consumir alcohol, ¿no? Que recordemos que el alcohol fue la droga que me llevó a consumir cristal. Entonces el principal problema era mis pensamientos, de ahí mis conductas, después el alcohol y después el cristal, que fue mi droga de impacto, el cristal. Okay. ¿Y qué fue la ayuda que recibiste? Ayuda psicológica, me llevaron con una psicóloga y me ayudó bastante la psicóloga. Duré prácticamente 3 años sin consumir cristal. O sea, mientras estuviste en psicoterapia, dejaste de consumir los Sí, 3 años. me ayudó mucho. Y después de esos 3 años, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de asistir a la psicoterapia? Porque volví a tener mi recaída de cristal, ¿no? Nunca dejé de consumir alcohol. Dejé el cristal, pero el alcohol no. Entonces era cuestión del tiempo para que mi subconsciente, por decirlo así, me pidiera la sustancia, ¿no? Uh-huh. Es decir, supongamos que estoy ingiriendo alcohol y la mente recuerda que había algo que nos hacía sentir para arriba, ¿no? Que no nos hacía sentir sueño. Uh-huh. Entonces vino eso a mi mente y dije, necesito el cristal si quiero seguir aguantando la borrachera, ¿no? Y más cuando empiezan esto en las borracheras, las carrillas de los camaradas de parranda, ¿no? De los conocidos de parranda, y ya no aguantas, y no, te vas a quedar dormido. Pues, ¿cómo me voy a quedar yo dormido? ¿Cómo no voy a aguantar? ¿Cómo otros van a aguantar más la borrachera que yo? Y empecé a volver a consumir cristal. Y cuando empezaste otra vez a consumir, cuando tuviste tu recaída después de 3 años, ¿qué pasó? ¿Fue más agresiva la adicción? ¿Hubo otro cambio en tu conducta? En esta ocasión sí tuviste problemas. ¿Qué sucedió? Ahí empezó a incrementar mi cambio de comportamiento, pues negativo, ¿no? Si era una persona, por decirlo así, un poco iracundo, un poco corajudo, pues cuando empecé con este consumo, pues aumentó todo eso, ¿no? Ya empecé a tener más problemas en mi relación de pareja, obviamente problemas con mi familia, ¿no? Pues ya no llegaba a mi casa a dormir, problemas con la misma sociedad, ¿no? Porque cuando yo acepté mi ayuda del cristal, pues era precisamente por eso, ¿no? Pues como estoy robando, pues ya no quiero robar a la sociedad, pero pues vino otra vez a mi vida el cristal y yo ocupaba sacar dinero para el consumo, ¿no? Porque a mí me gustaba tener a todos con los que me juntaba contentos. Que nadie ponga nada, yo pongo todo. ¿Por qué? Porque cuando a la edad de 15 años me di cuenta que siendo eso, llegar yo con las cervezas, pues tenía a la gente contenta, ¿no? Entonces así es como me voy a ganar a la gente. Entonces, ¿de dónde saco dinero? Pues tuve que empezar a robar. Empecé a robar nuevamente y esos fueron los cambios que tuve, ¿no? Robé y robé más cantidades cada vez. Cada vez mayores. Así es. Y durante este tiempo que estuviste consumiendo, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Realmente eras feliz? ¿O vivías con una profunda tristeza, una profunda necesidad de aceptación? Vivía en una felicidad ficticia. La droga para mí fue todo para mí. Fue mi amiga, mi esposa, mi amante, la compañía incondicional, ¿no? Pero por el mismo motivo que fue todo en mi vida, pues me quitó todo, ¿no? La droga es tan celosa que nos quita todo. Nos quita familia, pareja, amigos, trabajo, dinero, bienes materiales, nos quita todo, ¿no? Es tan celosa que nos quiere para ella nomás. Entonces empecé a tener problemas con mi pareja, porque pues vuelvo a repetir, no llegaba a dormir en mi casa, ¿no? Yo prefería gastarme todo el dinero que tenía o que conseguía, ya sea delinquiendo o con mi trabajo, en las borracheras, en comprar la droga, ¿no? Para mantener contento a mis amigos, ¿no? En vez de invitarle a ella al cine, invitarla a comer o comprarle un obsequio, ¿no? Entonces yo siempre era no tengo. Y pues ella opta por, después de 12 años, separarse de mí, ¿no? Y después de que ella se separa de ti por ella no poder seguir sosteniendo este tipo de relación, este tipo de vida que llevaba, ¿qué sucedió? ¿Hubo un mayor consumo? Yo siempre lo digo así, fue donde mi avión se fue en pique, ¿no?
El mismo día que ella me deja, yo me doy cuenta que es por otra persona, que se va con otra persona, ¿no? Pero pues ese tema, pues, ahora sí que no estoy aquí para juzgarla, no la voy a juzgar, ella sabrá por qué tomó esa decisión, que a lo mejor, pues, mis desprecios o todo esto que les comenté, pues, influyó, sí, tal vez sí, ¿no? Entonces, ese mismo día que es la separación, yo me voy y busco unas dosis, ¿no? Para contradecir la emoción negativa, ¿no? Es decir, yo no quiero sentir tristeza, ¿no? Y fui a conseguir una dosis, ¿no? Y en el andar consiguiendo una dosis ese día fue donde conozco a quien sería mi pareja, ¿no? Él pues también era adicta, ¿no? ¿Y cómo fue tu vida con esta persona? ¿Seguían viviendo en casa de tus papás? ¿Se fueron a vivir a otra parte? ¿Llevaban una relación de pareja tal cual o nada más eran como compañeros de consumo? Empezamos siendo compañeros de consumo. Yo iba y la visitaba al lugar a la casa esta donde la había conocido, ¿no? Que pues manejaba sustancias, droga, ¿no? Iba todos los días y visitaba, inclusive, y ya después empecé a dejar de llegar a dormir a mi casa, ¿no? Y dormía en el carro yo. Y así empezamos nuestra relación, Al principio pues fue muy buena la relación, pero pues conforme pasa el tiempo, los meses, pues es como en toda relación de pareja de consumidores, ¿no? Empiezan los conflictos. Y los principales conflictos eran por los intereses de la droga, ¿no? Es decir, discutíamos por quién se acabó la sustancia, por quién consumió más, y por quién se perdió el encendedor, por todo y por estas cosas de consumo discutíamos, ¿no? Entonces, pues, después duré 5 años con ella y pues te podría decir los 3 primeros meses, pues, fueron flores y mariposas y corazones, ¿no? Pero pues ella era una muchacha que tenía muchos más años que yo en el consumo, ¿no? Entonces se la sabía de todas, ¿no? Y fíjate que muchas personas en el ambiente, lo voy a decir así porque así se maneja en el consumo, en el ambiente, me decían el tipo de persona que era ella, ¿no? Pero pues yo estaba tan dolido de mi anterior relación que yo no quería estar solo. Y tal vez fue por eso que empecé a aceptar las humillaciones de su parte, las infidelidades, una infidelidad más, ¿no? O muchas más, ¿no? Y las aceptaba por motivo de que yo no quería volver a estar solo, ¿no? No podía permitir que me volviera a dejar una mujer, ¿no? Entonces, entra ahí la celotipia y empiezan los conflictos de violencia, agresión verbal, después agresión física, ¿no? Entonces, fue una relación, como se dice por ahí, burdamente tóxica, ¿no? Por decirlo así. En toda la extensión de la palabra. Sí. Oye, y después de 5 años de relación con ella, ¿qué fue lo que llevó a que terminaran esta relación? Me internan mi segundo internamiento. Yo estando con ella, a los 3-4 meses que estuve con ella, me internan por primera ocasión. Salí de ese internamiento a los 3 meses y en cuestión de 2-3 días ya estaba volviendo yo a consumir, ¿no? Porque no tenía el deseo de dejar la sustancia, ¿no? Y entonces me vuelvo a contactarla, nos pusimos en contacto yo y ella y volvimos a tener esta relación, ¿no? De pareja, por decirlo así, ¿no? Empezamos a vivir juntos otra vez. Y unos 3 años después, pues me internan por segunda ocasión y fue ahí donde pues corté todo lazo con ella, ¿no? Por completo. Ok, y después de este segundo internamiento es cuando logras, ahora sí hay que cambiar tu percepción y tu comportamiento para dejar la sustancia. Sí, porque en este centro de rehabilitación me enseñaron lo que es conciencia enfermedad. Okay. Es decir, me enseñan la problemática que acarrea la droga, ¿no? A una persona y cómo puede perjudicar mi vida si sigo consumiendo. Esa es la conciencia de enfermedad. Al final de cuentas, detectar las consecuencias que he tenido en mi vida, ¿no? Okay. Y pues empecé a trabajar el balance decisional y, es decir, ventajas y desventajas del consumo, y pues las desventajas eran muchísimas, ¿no? Y lo peor que me podía pasar pues era la muerte y yo no quería morirme, ¿no?
Yo siempre he dicho que no le tengo miedo a la muerte. Pues, para mí, ¿qué es la muerte? La muerte es la última parada que tenemos todos en el plan terrenal, ¿no? Entonces, yo nunca, no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco es algo que esté buscando, ¿no? Sí. Entonces, pues no quería terminar mi vida por el consumo de sustancias de esa manera, ¿no? Y menos solo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, es como la droga nos deja, ¿no? Nos quita todo, vuelvo a repetir, nos deja solos, ¿no? Inclusive, pues, muchas personas que pierden la vida bajo el influjo de la sustancia, pues, los encuentran 3, 4 días después, ¿no? Entonces, yo no quería eso. Y obviamente que el plan terapéutico y la consejería que me enseñaron en este centro, pues me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces yo había tenido un fondo de sufrimiento muy, muy grave desde mi separación. Estos 5 años, últimos años de mi vida habían sido terribles. Entonces con delirios, alucinaciones y todo esto, ¿no? Paranoia total. Y yo no quería eso en mi vida. Entonces me doy cuenta que dejando de consumir ahí en el centro de rehabilitación a las 2, 3 semanas, pues ya no escuchaba las voces que yo venía escuchando, ¿no? Ya no tenía estos cuadros psicóticos, ¿no? Y entonces dije, mira, entonces si quiero dejar de tener estas alteraciones mentales, pues debo de dejar el consumo. Y así es así donde decido entrarle de lleno al programa y como decimos en el ambiente de los centros de rehabilitación, pues dejarme guiar, ¿no? Y empecé a obtener resultados positivos, resultados diferentes en mi vida y pues me di cuenta que ese era el camino. Ok. Me gustaría irme un poquito más para atrás. En la primera vez que estuviste en un centro de rehabilitación, en un internamiento, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que no funcionó? ¿Fue por cuestiones del lugar o fue por cuestiones tuyas? Fueron ambas partes. Ambas partes. En lo personal, en el lugar nunca me trataron mal a mí. A mí nunca me trataron mal, pero no llevaban en sí un programa, pues. No llevaban un cronograma de actividades. Sesiones psicológicas, sinceramente, nunca me dieron a mi sesión psicológica, consejería tampoco. Sí nos enseñaban lo que eran los 12 pasos que maneja el programa de AA, NA, ¿no? Pero pues eso no iba a ayudarme, ¿no? Y el otro factor fue pues que yo no tenía el deseo de dejar el consumo. ¿Por qué? Porque pues, no tenía el deseo, ¿no? A pesar de haber sufrido ya un problema que había marcado mi vida, ¿no? Como fue la separación, ¿no? Y lo que todo esto trajo a mi vida. Pero pues yo no quería. ¿Por qué? Porque descubrí nuevas amistades de consumo. Descubrí otra persona de consumo con quien empezaba a vivir, ¿no? Y entonces yo lo que quería era seguir consumiendo. Ok. Oye, y durante este tiempo, ¿cómo era tu relación con tu familia? ¿Tu familia qué? ¿Se olvidó de ti? ¿Te dejaron de apoyar? No, mi familia nunca me ha dejado de apoyar. Hasta el día de hoy nunca me ha dejado de apoyar, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Vuelvo a repetir, es un tema muy abierto en mi familia. Cuando yo presento el craving, la malilla, el fuerte deseo por irme a consumir, yo se lo platico a mi familia, ¿no? Y ellos saben cómo apoyarme, es mi red de apoyo principal, entonces siempre me han apoyado mi familia, ¿no? Salgo de este centro de rehabilitación y ellos cometen el error. Tal vez mi familia, mis papás tal vez no estaban muy informados de cómo abordar a una persona cuando recién sale de un centro de rehabilitación, ¿no? Okay. Y cometen el error de dejarme solo en casa, ¿no? A los 2, 3 días de yo haber salido del internamiento. Entonces yo aproveché ese error y ese motivo, esa situación de dejarme solo en casa y me salgo y busco las sustancias, ¿no? Que pues ya cuando empiezas a andar en el ambiente, pues sabes identificar a las personas que pueden, con las que puedes llegar a conectar una sustancia, ¿no? Entonces ya no había necesidad de meterme en un yongo, como se les dice, ¿no? ¿No? Y con ver a las personas en la calle yo podía percibir si tenían o no tenían sustancia que me vendieran o que me facilitaran, ¿no? Entonces así fue como empecé a volver a consumir, ¿no? Y ok, eso fue a los pocos días de que saliste de tu primer internamiento. Después dices que duras otros casi 5 años consumiendo y viene tu segundo internamiento. Y en este segundo internamiento ya empezó a funcionar, pues como nos comentaste hace un rato, también porque tú ya estabas cansado de la vida que llevabas y también descubriste un lugar en el que te estaban apoyando y que te daban ahora sí que el conocimiento que necesitabas, ¿no?
para poder superar tu problema de adicción. Durante tu primer internamiento, tu segundo internamiento, para ti en algún momento o en algún punto el consumo ya se había convertido en un problema, o tú ya lo identificabas como un problema, o para ti seguía sin ser un problema. Ya lo logré identificar como un problema. Porque yo desde el momento en que empiezo a tener alteraciones a nivel mental, de que empiezo a presentar esta paranoia, brotes psicóticos y todo esto inducido por la sustancia, ahí me doy cuenta que no está bien que yo consuma. Pero ya era tanta el nivel de mi consumo que mi cuerpo me lo pedía. Pues, por ejemplo, yo había ocasiones que yo llorando en mi habitación y drogándome, yo decía, ya no quiero volver a consumir. Pero al día siguiente que me daba el craving, la malilla, se me olvidaba lo que había comentado. Yo prometí muchas veces, me cometí el rey de las promesas, porque prometí muchas veces que iba a dejar la sustancia, mañana la dejo, pero llegaba mañana, vuelvo a repetir, me daba la malilla fuerte y se me olvidaba la promesa que había hecho, ¿no? Entonces, fui un experto en romper las ilusiones de mi familia una y otra vez, ¿no? Es decir, pues imagínate mi mamá, si yo le decía, mamá, ya mañana, o mi papá, mañana ya dejo de consumir, se los prometo, se los juro. Imagínate la ilusión de ellos, ¿no? Sí. Y que llegara ese mañana y yo de manera exigente pedirles dinero para la sustancia, pues fíjate, imagínate la manera de romperle las ilusiones a mi familia, ¿no? Okay. Ahorita que comentas eso de pedirle dinero a tus papás, antes de llegar al tema del centro de rehabilitación, porque tengo ahí unas dudas que quisiera preguntarte. Pero ahorita que comentas eso de que les pedías de forma pues enérgica, exigente, dinero para ir a consumir o a comprar la sustancia, ¿qué papel influyen los padres, los hermanos, los tíos, los primos, los amigos, o quien quiera que sea? ¿Qué papel influye en una persona que esté envuelta en este tipo de problema? Explícame. Muchas veces la persona que es adicta pues no tiene los recursos como para comprar la sustancia, y llega a tal punto que ya no tiene ni siquiera los recursos físicos o la energía suficiente como para ir a delinquir para conseguir recursos, pero siempre hay alguien que le acerca o el dinero o la sustancia. ¿Qué papel tienen esas personas? En este caso, pues tú le exigías dinero a tus papás y tus papás te lo daban. ¿Qué papel juegan en este conflicto? Pues, o sea, ¿tienen algo de responsabilidad? ¿No tienen responsabilidad? Es comprensible porque pues al final de cuentas es su hijo y lo miran. O sea, me ha tocado ver personas que están con la malilla, como dicen, por la falta de consumo de drogas, y es horrible verlos. ¿Qué papel influyen? No, pues es un factor de riesgo, pero aquí me gustaría nomás aclarar, ¿no? Yo cuando le exigía dinero a mi papá, a mi mamá, pues muchas de esas veces me lo daban porque ellos preferían dármelo a que yo me fuera a robar, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque su temor era que me fueran a matar en uno de estos robos que yo cometiera, ¿no? O que me fuera a ir preso. Uh-huh. Entonces, pues por eso accedían ellos a darme dinero, ¿no? Obviamente, después pues ya no me daban dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces yo volví a cometer actos delictivos, pero te respondo, ¿qué papel influyen? Pues influyen un papel grandísimo, inclusive se pueden convertir en un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues ellos, como decía, ellos mismos nos están comprando la sustancia, pues. Uh-huh. Ellos mismos nos están dando la sustancia, lo único diferente es que nosotros vamos con el pusher y le entregamos el dinero a cambio de la sustancia, ¿no? Uh-huh. Pero pues, es la misma como si la familia dijera, espérame aquí, mijo, y ahorita te traigo la droga. Es lo mismo. Entonces es un factor de riesgo. Por eso es importante que los padres sepan manejar este tipo de circunstancias. ¿Qué hace la persona que está adicta? Y qué hacemos, mejor dicho, porque yo también lo llegué a hacer. Chantajear a los padres. Jamás no poder manipularnos. Y si los padres son vulnerables a estos chantajes, pues perfecto para el consumidor, ¿no? Uh-huh. Es decir, si no me das dinero voy a atentar contra mi vida. Okay.
Si no me das dinero, voy a atentar contra la vida de no sé quién. Entonces, llega el grado que la familia está tan atemorizada, y más cuando es sabido que su familiar que tiene el problema de adicción, pues sí ha cometido estos actos, ¿no? En la sociedad. Dice, no, entonces sí va a ser capaz de hacerlo, entonces mejor le doy lo que me está pidiendo. Y es ahí donde la familia debe de fortalecerse y de saber que no deben de ser estos chantajes, ¿no? Porque el adicto va a ser chantajista, va a ser un manipulador monopoder, ¿no? Es raro el adicto que en verdad atente contra su vida o la persona. Es decir, para mí esto de intento de suicidio no existe, pues. Quien se va a suicidar se quita la vida y ya, pues. Entonces, son pensamientos suicidas, no intentos suicidas, es diferente. Entonces, sí influye mucho la familia y las demás personas, ¿no? Que no conocen en sí la problemática y no conocen en sí en cómo la persona que tiene problema de adicción puede llegar a manipular. Ok. Sí, te comentaba esto porque en el trabajo constante, cuando estás en psicoterapia, muchas veces cuando los padres llevan a los hijos a recibir psicoterapia es por, no sé, es que mi hijo se porta mal, por decir algo, ¿no? Mi hijo no me hace caso, o mi hijo no quiere hacer tareas, o mi hijo se está volviendo grosero. Y una vez que empiezas a indagar en el contexto, pues te das cuenta que en la mayoría de los casos es porque en casa no hay reglas, porque no le ponen responsabilidades, porque no tiene ninguna consecuencia el que no cumpla con su responsabilidad o sus labores escolares o las responsabilidades que tenga en casa, ¿no? Entonces te das cuenta que al final del día se empieza a convertir en un tipo de círculo vicioso, ¿no? El hecho de que, pues yo estoy comodino aquí sin hacer nada, de todas maneras no tengo consecuencias en casa, de todas maneras mis papás ya los tengo controlados. Entonces, esa era mi duda. Es que, ya si lo vemos así, es esta frase que me gusta mucho, que dice, sobreproteger a un hijo es desprotegerlo. ¿Por qué? Porque le quitas autonomía, le quitas responsabilidades, la persona entra en su zona de confort, y como pues me siento a gusto en mi zona de confort, no tengo ninguna responsabilidad, no me preocupa nada, pues ahí me mantengo, ¿no? Entonces, sí, es malísimo que la familia sobreproteja a alguien y más a una persona que tiene este problema de la adicción, ¿no? Ahorita que comentas eso de la familia y la sobreprotección, a mí me gustaría que ya con tu experiencia, ya con el estudio que tienes y pues obviamente con tu experiencia de vida, ¿qué le aconsejarías a los papás? O sea, ¿qué consejo les podrías dar a los papás que están pasando por esta situación, que tienen un hijo, o no nada más a los papás, a los familiares o amigos de una persona que está envuelta en este problema de las adicciones? ¿Tú les aconsejarías que los dejen solos, que los dejen que toquen su fondo de dolor, que los apoyen, que los obliguen a recibir ayuda? ¿Qué es lo mejor que pudiéramos hacer? Desde mi perspectiva, la sugerencia sería apóyenlos sin caer en la codependencia. Okay. Es decir, mi felicidad no puede depender de si mi hijo que es adicto, de mi familiar que es adicto, esté bien o no. Sí me preocupo por él, o se pueden preocupar por el familiar o el conocido que tiene el problema de la adicción, pero no por eso van a dejar de ser felices, pues. Es decir, la persona tomó esa mala decisión de querer consumir. Si la familia le ofrece la ayuda, la motivación, la ayuda psicológica, la ayuda de consejería, no sé, hasta un internamiento, y la persona no quiere, no sirve de nada el esfuerzo que haga la familia. Okay. Para que alguien tenga ese cambio, dejar el consumo o dejar estos patrones adictivos, pues tiene que querer, y para eso tiene que identificar que tiene un problema. Si no acepta que tiene un problema, nunca va a haber un cambio en su vida. Okay. Es como se dice en la calle, juega tu parte y deja que el otro haga lo que le toca, ¿no? Claro. O sea, no se trata de obligar a la persona a recibir una ayuda o un cambio en su vida que esa persona no quiere. Okay, perfecto. Ya pasando a la etapa en la que se hacen los centros de rehabilitación, en el segundo, me gustaría que nos platicaras cómo es estar en un centro de rehabilitación. Porque pues se cuentan muchas historias, ¿no? Hay muchas leyendas de que los golpean o los tratan mal, o no les dan de comer, o los ponen en el sol todo el día.
¿cómo es realmente estar en un centro de rehabilitación? ¿Qué pasa el primer día que llegas a un centro de rehabilitación? Y esto te lo pregunto porque muchas de las personas que nos están escuchando y que pudieran estar en este problema, pues no se acercan a los centros de rehabilitación por todas esas historias que se cuentan, ¿no? Porque piensan que los van a tener encadenados o los van a estar golpeando todo el día. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras realmente cómo es estar en un centro de rehabilitación. Desafortunadamente, pues esas historias que se escuchan, pues no son un mito. Desafortunadamente hay centros de rehabilitación que no están certificados, que no están regulados, es la palabra, y sí tratan mal a los usuarios, ¿no? Sí los tratan así, sí los golpean, sí los llegan a amarrar, sí los llegan a dejar sin comida. Entonces, en lo personal, en ambos, los dos centros que yo estuve, pues el trato fue digno, ¿no? Hacia mí, y hacia las personas. Yo nunca miré golpes, ¿no? Obviamente hay una diferencia notable en cuanto a la privacidad, por ejemplo, del baño, del uso del baño. En cuanto al menú de comida, es muy notable, ¿no? Acá en este segundo centro de rehabilitación, pues a mí me trataron desde el primer día que llegué muy bien, ¿no? Y cómo es ese primer día, pues con temor. Y más cuando ya tienes este conocimiento de otros centros, de cómo tratan mal a las personas en otros centros, pues tú no sabes si este centro al que te trajeron, pues es uno de esos que te van a tratar mal, ¿no? Pero pues yo siempre me porté bien con todas las personas de ahí del centro de rehabilitación y siempre me dejé guiar, como lo repetí en un momento, fui muy disciplinado y me trataron bien desde el primer día, ¿no? Hasta el grado pues de una vez que yo terminé mi internamiento, pues me ofrecieron trabajo ahí de consejero. Entonces, a mí siempre voy a estar agradecido con ese centro. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el trato a los usuarios pues es digno, ¿no? ¿A qué crees que se deba esta diferencia tan abrupta entre un centro y otro? O sea, porque a qué se debe que haya centros en los que tratan mal a las personas que están ahí internas, a los pacientes? Digo, porque al final del día, en todos los centros de rehabilitación tienen un costo. Estás pagando por un servicio. O sea, mi pregunta es, si tú estás ofreciendo un servicio y te están pagando por ese servicio, ¿a qué se debe el que no tengan la capacidad o las personas capacitadas lo suficientemente como para llevar la labor que se supone que tienen que llevar? Precisamente a eso, a que las personas que llevan este tipo de centros pues son personas adictas, ¿no? Inclusive son personas que aún son internos en ese centro de rehabilitación, ¿no? No están capacitados, pues. Y muchas veces los directores de los centros de estos centros de rehabilitación lo hacen por el fin de evitar costos, ¿no? Okay. Al final de cuentas, capacitar a una persona o contratar a un psicólogo externo o un consejero externo o un sacerdote o un doctor, pues y influye en un costo, ¿no? Para la institución y pues como quieren ahorrarse ese dinero, pues mejor deciden, este que tiene un mes y ya más o menos está bien, un interno que tiene un mes y medio y ya más o menos está bien, pues lo voy a poner de consejero, o lo voy a poner a impartir una clase de estudio, o lo voy a poner de guardia, ¿no? Entonces, pues recordemos que al final de cuentas siguen siendo internos, ¿no? Sí, y pues también tendrán, yo pensaría que tienen que haber personas capacitadas para cada área que se está manejando dentro del centro, ¿no? Antes de pasar a la parte esta de la consejería y que nos expliques un poquito el tema de la consejería, quisiera retroceder al momento en el que te llevan a internar. En el primer internamiento, vamos a hablar del primero. ¿Tú querías ir? ¿Tú pediste que te llevaran? ¿Te dieron la opción y tú la aceptaste o cómo fue? No, ninguno de los dos internamientos quería yo la ayuda, ¿no? El primer internamiento me llevan a base de engaños, ¿no? Un tío, un primo y un hermano me llevan a base de engaños y pues ni modo, pues ya estaba ahí en el centro, pues ya que me quedaba de aceptar, ¿no? Obviamente yo no conocía, tenía el desconcierto de saber que era un centro de rehabilitación, ¿no? Pero pues me trataron bien, entonces, pues no, si la pregunta es si yo estaba de acuerdo, pues no, nunca estuve de acuerdo.
Y la segunda vez que te llevan, ¿cómo fue ese momento en el que te llevan al centro? La segunda vez mandaron a que o fueron las personas del centro por mí. Porque una ocasión yo le dije, una ocasión de estas que yo rompía las ilusiones de mis padres, yo les dije, ¿saben qué? Acepto la ayuda, internenme. Y mi papá pues accedió y me llevó al centro de rehabilitación, pero me le bajé medio camino y salí corriendo. Entonces, pues 2 o 3 semanas después, si mal no recuerdo, mandan a lo del centro por mí y pues aquí sí les peleé la causa o la garra, como se dice, ¿no? Defendí mi adicción, mi enfermedad y pues tuvieron que llevarme esposado, cargando, porque pues yo no quería y no quería dejar la sustancia, ¿no? Aquí me surge otra duda. ¿Por qué no querías dejar la sustancia? ¿Por por la misma adicción o porque tú no mirabas problema en consumir? Muchas veces, y te pregunto esto porque muchas veces me ha tocado escuchar que dicen, pues en tu caso, ¿no? Es que mientras estuve 3 años en psicoterapia no consumí, pues yo mañana la dejo, el día que yo quiera la dejo, pero ahorita no quiero dejarla, mañana la dejo. O sea, fue por ese motivo, ahora sí que por tu arrogancia de pensar que cualquier momento la dejabas, o fue ya por el mismo círculo vicioso en el que estabas de la adicción, o fue porque no querías dejarla. Fue principalmente fue porque yo creí que la iba a dejar cuando yo quisiera, ¿no? A pesar de muchas veces yo decir la dejo y yo llorar y mañana la dejo y llegar mañana y no poder dejarla, yo siempre creí que de un día para otro la iba a dejar, ¿no? Erróneamente creí eso, ¿no? Ese es uno y dos, pues que yo no quería que me separaran de la sustancia. Si la sustancia, la droga, el cristal era lo único que había estado conmigo en los momentos de, ¿cómo decirlo así?, de mayor tristeza en mi vida, si era la única que me calmaba cuando me sentía enojado, si era la única que entendía mis problemas, ¿por qué por qué iba a permitir yo que alguien viniera a separarme de la droga, ¿no? Entonces yo defendí la droga y yo peleé la droga, ¿no? Perdón, la causa, el consumo, ¿no? Entonces yo principalmente pues yo creí que lo iba a dejar de un día para otro, ¿no? Que no había necesidad de internarme. Ajá. Pero pues a este nivel de mi vida sí había necesidad. ¿Por qué? Porque ya tenía muchos problemas en todas las áreas de mi vida, ¿no? Ok. Y cuando te llevan al centro de rehabilitación, perdón, llegas al centro y ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Te revisan? ¿Se ve como en las películas que te bañan con agua helada? ¿Qué pasa? O sea, No, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo llegué y lo primero que hacen es meterme a un área de observación, que es un cuarto, donde te están vigilando con cámaras 24 horas. Llegué ahí y como a los 10 15 minutos me metieron a bañar, agua caliente, me dieron ropa limpia, jabón, toalla, todo limpio y me volvieron a pasar al área de observación, me dieron comida y a dormir. Ahí estuve, normalmente los dejan 15 días, pero yo estuve 7, yo estuve una semana nomás. ok. Entonces sales de ese área de observación y te reincorporan a lo que con la demás gente, a las demás actividades de las personas, ¿no? Ok. Las clases de estudio, las juntas, ya empiezas a convivir con los demás internos, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que hacen, ¿no? Habrá centros pues que tal vez pues sí no tienen agua caliente para 100 200 personas, ¿no? Como muchos centros que están Ajá. sobrepoblados, ¿no? Pero pues aquí sí nos alcanza el agua caliente para todos, ¿no? Ok. Sí. Y durante tu día, ¿cómo era tu día? O sea, me gustaría que nos platicaras ahora sí que un diario, una bitácora, ¿cómo era tu día en el centro de rehabilitación? A las 6 de la mañana nos levantaban a ir a la junta. Junta o sala de psicoterapia, ¿no? Es decir, motivarnos. Ok. A las 8 pasábamos al desayunar al comedor. 8:30, de 8:30 a 9:30 eran los baños, teníamos que bañarnos. 9:30 a 11 empezaba la junta grupal de psicología.
Y pues de 11 a 2 de la tarde pues hay diversas actividades, ¿no? Es decir, por ejemplo, tu sesión individual de consejería, tu sesión individual de psicología, tu junta en la que se comparten o se externan diversos temas, ¿no? La tribuna, la famosa junta de tribuna. A las 2 de la tarde pues era la comida, pasar al comedor a ingerir los alimentos. De 2:20, 2:30 a 4 de la tarde, 4:30 pues, era el descanso, la hora de descanso, 2 horas de descanso. Y de 5 a 8 era junta de tribuna, junta de alcohol y drogas se le conoce. Esa junta de 5 a 8 empieza dura lo mismo, de 5 a 8 de la tarde en todos los centros de Mexicali, ¿no? Y se dice que del mundo, pero pues yo sé que de Mexicali, ¿no? A la misma hora empieza la junta, de 5 a 8. Esa junta no puede faltar nunca. Entonces, ese era el cronograma de actividades regular, por decirlo así. A veces sí cambian las actividades, por ejemplo, los domingos pues eran puras actividades recreativas, ¿no? Okay. Iba una trabajadora social y nos ponía actividades, juegos o ver películas. Entonces, o a veces nos sacaban a jugar voleibol al patio de atrás. Entonces cambian las actividades. A veces también nos dejaban descansar de más. Ya depende, tiene que ver mucho el día o la actividad, ¿no? Día festivo, por ejemplo, que no van a trabajar a la oficina, ni psicólogas, ni consejeros, pues es cuando los dejan descansar más a las personas, a los usuarios. Ok, muy bien. Oye, algo que creo que se nos pasó, o se me pasó, perdón, preguntarte, ahorita que estábamos hablando de las diferencias que hay entre un centro y otro, de cuando nos platicabas de que si hay centros en los que los golpean, en los que los tratan mal, desde tu experiencia, ¿es bueno que vayan al centro de rehabilitación? ¿Qué nos puedes decir o cómo pudiéramos identificar un buen centro al que pudiéramos llevar a una persona, a un conocido que está pasando por esta situación? O tú dices, no, ¿sabes qué? Pues no es necesario. Yo siempre he dicho que no todo el que consume tiene que atravesar o tiene que ser internado, ¿no? A mí mi perspectiva es, se sugiere un centro de rehabilitación cuando empiezas a tener problemas en tus áreas de vida, ¿no? Okay. Pero si la persona va empezando el consumo, pues tal vez como en mi caso y muchos otros casos, pues ayuda psicológica o de consejería con eso te ayudan a cambiar el pensamiento. Recordemos que tienes que cambiar el pensamiento para cambiar tus patrones de conducta, ¿no? Y no tomar la mala decisión de seguir consumiendo. Pero en mi caso no todo el que consume necesita un centro de rehabilitación. Okay. Y en caso de que quisiéramos llevar a una persona al centro de rehabilitación, ¿cómo podemos identificar una buena opción? Como para no caer en esos centros pues en los que sí los tratan mal o en el que realmente no les dan la ayuda que necesitan. Por ejemplo, si vas al IPVC, en el IPVC, Instituto de Psiquiatría, ahí te recomiendo un centro de rehabilitación. Y el IPVC es quien supervisa los centros de rehabilitación que hay en todo Mexicali, no sé si en todo Baja California, pero sé que todo Mexicali cada mes o frecuentemente están yendo a supervisar, mandan inspectores a supervisar que estén cumpliendo los reglamentos indicados, no tanto de salubridad como del trato a los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces el IPVC puede ser una opción de, ¿sabes qué? Tengo un familiar con esta problemática, ¿qué centro de rehabilitación me recomiendas, no? ¿Por qué? Porque si la familia va al centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación barato, que le den el recorrido antes de ingresar al usuario, pues obviamente como saben que va la familia, van a arreglar el centro lo más bonito y van a poner a la persona que mejor habla y a que te dé el recorrido y vas a caer con el engaño, este centro está muy bien y aparte cobran barato. Pero mi sugerencia es acercarse por ejemplo, al IPVC y de ahí que les den la mejor recomendación posible, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, aclarado el punto, vamos a adelantarnos en el tiempo. Van por ti, te llevan al centro de rehabilitación, pasas ese primer día, esa primera etapa en la que estás en observación, sales al área general, empiezas a tener tus actividades, llega el momento, el día esperado en el que dices, ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir, o nunca llegó ese momento para ti, el momento en el que ya estabas cansado, en el que ya querías salir. Te llegó desde el primer día que entré.
Desde el momento en que yo entré fue, yo no quiero estar aquí. Y me aventé 6 meses, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí, pero no era lo que yo quisiera, no. Era la necesidad que tenía en el momento, es lo que necesitaba en el momento, ¿no? Entonces, obviamente llegó el momento de frustración, momento hay que quererme pelear con alguien allá adentro para que me metieran al área de observación, que en el área de observación pues no haces nada más que estar acostado, ¿no? Ajá. Es un área, pues aparte te ayuda a reflexionar esa área, ¿no? Entonces, pero supe manejar todo esto. Lo hablaba con mi psicólogo ahí, con mi consejero, con los mismos compañeros que estaban ahí internos conmigo y me daban ánimos de tener paciencia y tolerancia. Entonces, sí llegan estos momentos y se presentan todo tipo de emociones estando en un internamiento, ¿no? Llega el momento de tristeza, el momento de extrañar a tu familia, el momento de querer ser responsable, ya necesito salir porque ocupo empezar a trabajar. Ya necesito salir porque quiero convivir con mis hijos. Entonces, para todo eso siempre se le dice que hay tiempo y momento, que no aceleren su proceso, ¿no? Porque si la familia cumple ese capricho o esa petición del interno y lo sacan, desafortunadamente aceleran su proceso y vienen las recaídas, ¿no? No todos, pero la gran mayoría, ¿no? Sí. Se dice que de cada 100, uno es el que se mantiene sin consumir. Porcentaje bastante bajo. Oye, y ya pasa todo este proceso, pues ahí de tirones o jalones cumples los 6 meses, te avisan que vas a salir, y qué pasa en ese momento cuando pones un pie fuera del centro de rehabilitación. A mí me dejaron una semana más internado, estuve 6 meses y una semana. Y fueron por mis papás, hablaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? Me dijo mi papá, te vamos a dejar una semanita más. Obviamente, instantáneamente por mi mente pasó el coraje, el enojo, el resentimiento, pero no lo demostré. Y mi respuesta fue, no estoy de acuerdo con que me dejen una semana más. Es decir, ya me dejaste una semana, ya me dejaste 6 meses y una semana. Ya tengo una semana más y me quieres agregar otra semana más. Pero eso no se lo dije, lo pensé. Mi respuesta fue cuando me dijeron eso, no estoy de acuerdo, le dije, pero respeto su decisión. Pero si a mí me preguntas, yo no estoy de acuerdo en que me deje. Y así fue. Y al final del día, pues me llevaron. Me llevaron y me dijo, mi papá, terminamos de hablar. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya te voy a llevar. Yo no le creí. No le creí, nomás me reí. Y hasta que le dijo al encargado del centro, ¿sabes qué? Ya me lo voy a llevar. Fue donde, caray. Y pues salí tranquilo, fíjate, muchas personas que salen de un centro de rehabilitación y me tocó ver muchos que salían ya hasta temblando, inclusive hasta llorando y no saber cómo les iba a ir. Y yo me puedo considerar que salí tranquilo. Salí confiado, pero sin exceso de confianza. Sabía que iba a haber muchos factores de riesgo en cuanto saliera, ¿no? Pensamientos, recuerdos y todo esto, ¿no? Emociones. Pero supe manejarlo y hasta el día de hoy me mantengo sin consumo y hasta el día de hoy los he manejado bien. Oye, otra duda que me surge aquí es, después de que saliste de tu proceso de rehabilitación, el centro, retomas pues tus actividades, tu vida fuera del centro de rehabilitación, ¿qué cambios hubo en ti? ¿Notaste que hubo algún cambio en el sentido de tu comportamiento, tu conducta, tu percepción, tus metas, tus objetivos? ¿Hubo algún cambio o sigue siendo igual que antes? No, hubo muchos cambios. Y muchos cambios que principalmente las personas me lo dicen, mi familia me lo dice, ¿no? Pero pues yo también yo siento que he cambiado mucho. He aprendido a ser una persona más tolerante, más paciente. A veces sí me enojo de la nada, ¿no? Pero logro identificar la emoción y es como que yo solo me calmo, yo solo me reflexiono con mi persona, con mi interior y digo, cálmate, no es por ahí. Entonces, ese es uno de los principales cambios, ¿no? Que anteriormente, pues yo me enojaba y no me importaba quién dañara, ¿no? Lo único que me importaba era yo seguir consumiendo, no me importaba quién lastimara, quién se atravesara, quién me llevara en el camino. El día de hoy yo trato de no lastimar a las personas.
Tal vez a veces me exalto y grito, pero después cuando yo identifico que la regué, yo me acerco a la persona y lo hablo con la persona y pido las disculpas, ¿no? Entonces, sí ha habido muchos cambios, ¿no? La responsabilidad ni se diga. He adquirido mucha responsabilidad. Ya no me gusta que al 100% me, me, me quiten esa autonomía que me corresponde, ¿no? Me gusta que me dejen hacerme responsable de lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, y el apoyo de mi familia que continúa. El apoyo de mi familia continúa hasta el día de hoy, me siguen apoyando, tanto moralmente, emocionalmente, motivacionalmente, en todos los aspectos me siguen apoyando, ¿no? Okay. Oye, pues ahora sí que tu relación con las otras personas o tu forma de socializar, ¿qué tanto ha cambiado? Porque haciendo un poco de memoria de lo que nos has platicado, me comentabas que al principio pues era difícil en tu edad temprana, en tu infancia, porque te hacían bullying, no eras el rechazado, después empiezas a consumir y empiezas a desinhibirte, empiezas a tener aceptación, empiezas a encontrar el círculo en el que desenvolverte con las personas que también están consumiendo o en problema de adicciones, dejas de consumir, sales a hacer tu vida diaria, cambia tu perspectiva, tu comportamiento, tu conducta. ¿Cómo es? O sea, es difícil, es fácil, batallas, no batallas para encontrar nuevas amistades fuera, pues ahora sí que ya fuera del círculo en el que te venías desenvolviendo. Fue el aprender, una vez que salgo del centro de rehabilitación, fue el aprender a llevar un estilo de vida diferente. Fue el aprender a vivir de una manera nueva, alejada del consumo y alejada de las amistades del consumo, ¿no? Vinieron nuevas amistades, el día de hoy tengo amistades que saben mi problemática que tuve y a pesar de que ellos pues consumen alcohol, ¿no? No me ofrecen ni una gota de alcohol, ¿no? Porque saben lo que a mí me puede ocasionar si consumo alcohol, ¿no? Es decir, tal vez para las personas que consumen alcohol, pues no tienen problemas con el alcohol. Tal vez toman alcohol y ellos pueden 2, 3 botecitos, 4 y seguir en la fiesta a gusto, y llegar a su casa a gusto y se levantan al día todo da y salen de paseo con su familia y no tienen problema, pero yo no. Yo sí destapo un bote, me tomo un bote, ya tengo que estarle hablando al pusher que me lleve la droga, y entonces ya no llego a mi casa a dormir y entonces tengo problemas con mi pareja, o tengo problemas con mi familia o con la sociedad, y se vuelve un detonante perfecto para volver a lo mismo, ¿no? Entonces es ahí la diferencia, ¿no? Yo sí tengo un problema con el alcohol, ¿no? Habrá personas que no, como estas personas que te digo, mis compañeros de sociales, pues, mis amistades sociales, no me ofrecen alcohol, ¿no? Y siempre me apoyan, tanto ellos como mi familia, vuelvo a repetir, pues me apoyan, y pues eso yo se los agradezco mucho, ¿no? Que no me juzguen, que no me critiquen, y sobre todo pues que no me echen en cara todo el daño, el sufrimiento que les hice pasar, ¿no? Y así fue. Oye, me quedan dos preguntas por hacerte, salvo que tú quieras agregar algo más. Una de ellas es, ¿qué te llevó a querer estudiar la psicología? El poder, principalmente el poder, quería yo entenderme a mí mismo, el por qué yo me comportaba de ciertas maneras, el por qué yo pensaba de ciertas maneras. Eso fue lo principal. Y en segundo, pues fue que una vez que a mí, estando en internamiento, el área de psicología me ayuda mucho, me ayuda a cambiar mi perspectiva de la vida, mis pensamientos, pues yo dije, yo quiero ayudar a las personas a que cambien sus pensamientos, para que cambien sus conductas, y así pues cambien su manera de vivir, ¿no? Entonces fueron esos dos factores, ¿no? El querer entenderme a mí mismo como persona, y el segundo es querer brindar la ayuda que una vez me brindaron a mí a las demás personas. Okay. La otra pregunta que te quería hacer era, pues ahorita que ya estás fuera del consumo, que estás en sobriedad, generalmente cuando tenemos la adicción a algo, a una sustancia, llámese como sea, porque pues debemos recordar que la adicción también puede ser adicción a la Coca-Cola, al café, a los chicles, a las papitas, me toca mucha gente que se vuelve adicta a los
un Gatorade o a las bebidas estas energetizantes, llámese Monster, Red Bull o el nombre que quieran ponerla. Cuando tenemos una adicción a algo y dejamos de consumir esto, generalmente optamos por agarrar otra cosa, por empezar a consumir otra cosa. ¿En tu caso sucedió? En mi caso, pues cuando tuve cuando empecé a ir con la primera psicóloga a la edad de 20 años y me mantuve sin consumir estos 3 años, pues sí me pasó, ¿no? Con las papitas, la comida chatarra, ¿no? Los bebidas energetizantes, el Gatorade, por ejemplo, sí me ayudaron mucho, ¿no? Es decir, producían algún tipo de placer en mí que, pues que me hacían me ayudaban a no querer ir a buscar el consumo, ¿no? Obviamente fue uno de los factores, pero pues influyeron otros factores más importantes, ¿no? Pero sí llega a pasar eso, ¿no? Por ejemplo, las personas que consumen heroína, lo dulce les ayuda a tranquilizar esta ansiedad que pueden presentar, ¿no? Entonces, cada quien tiene su manera de... Sí, y comento esto porque es bien importante tener en cuenta esta parte, ya que el problema, así es como yo lo veo, tú estás aquí para corregirme, ya que tú tienes más conocimiento de causa, ¿no? El problema para mí no es el consumo el problema se llama adicción. El problema es que yo no tengo la fuerza o la capacidad de controlar un impulso que me lleva a consumir o a hacer algo. Y es importante que entendamos esto. El problema no se acaba cuando dejo de consumir la sustancia, porque si yo dejo de consumir la soda, a lo mejor empiezo a abusar del café y al final del cuento me vuelvo adicto al café y sigue teniendo el problema de la adicción. Entonces, era algo que quería preguntarte porque se ve con frecuencia, pues, y quería saberlo de una experiencia ahora sí que real, de alguien que lo pasó, lo vivió. Y es para que se den cuenta, amigos, de que tenemos que tener precaución y estar atentos y con las alarmas encendidas para el momento en el que nos damos cuenta que empezamos a abusar de otra sustancia, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos que el abuso de lo que sea nos termina por afectar y termina trayendo sus complicaciones en nuestra vida. Entonces sí es bueno tener ahí como conocimiento de, ¿sabes qué? Si dejas una sustancia, muy probablemente vas a empezar a consumir otra o vas a empezar a abusar del consumo de otra. Entonces, esté alerta también para que no se convierta en un problema ahora por consumir otra cosa, ¿no? Así es, y lo importante es que logres identificar cuando te estás sobrepasando con algo, ¿no? Es decir, como bien lo mencionas, pues dejé de consumir soda, pero pues me doy cuenta que me tomo 2, 3 tazas o 4 de café al día, pues eso ya empieza, ya estás provocando una dependencia a la cafeína, ¿no? Entonces, no, pues que dejo el café también, pero pues le dedico 7, 8 horas al ejercicio diario, pues, también estás provocando una dependencia al ejercicio que al final de cuentas es una adicción, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo importante es equilibrar las actividades que realizas, equilibrar lo que consumes, obviamente hablando no hablando de drogas ilegales, no hablando de alcohol. El alcohol es una droga legal, al final de cuentas, pero pues es la droga legal que más accidentes causa, ¿no? Entonces, sí es importante saber ponerse límites uno mismo, ¿no? Entonces, yo mismo me pongo el límite. Y si se me antoja, me pongo el límite de 1 taza de café al día o 2 tazas. Y si después de esas 2 tazas se me antoja una, pues busco otra cosita, tomo agua o un dulcecito, no sé, etcétera, ¿no? Me pongo y leo algo para mantener mi mente distraída. Al final de cuentas, recordemos que la adicción se deriva de los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos me llevan a tener conductas inadaptadas, que esas conductas me hacen tomar la mala decisión de consumir, y es ahí donde se vuelve la adicción, ¿no? De consumir o de tener estas actividades que a la posterioridad se devolverán la adicción, ¿no? Sí. Y este caminito que nos mencionas es bien importante que lo tengan claro. Recuerden que todo, absolutamente todo se deriva de los pensamientos, porque sin el pensamiento no hay una acción, no hay una conducta. Entonces es bien importante eso. Lo que siempre se nos dice o se nos recalca es que tenemos que identificar qué pensamiento me está llevando a hacer qué cosa, para
que cuando ese pensamiento llegue, saber cómo reaccionar, no identificarlo y reaccionar para evitar llegar a la conducta o al comportamiento que no queremos. Y ahí eso pues es lo que se trabaja, por ejemplo, con este enfoque o esta técnica, ¿no? Por decirlo así, psicológica, que es la TCC, terapia cognitivo-conductual, que nos habla de la reestructuración cognitiva o reestructuración del pensamiento para tener conductas más adecuadas, por decirlo así, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, eso es algo que me gustaría tocar, pero pues en otra ocasión, en otro capítulo, en otro episodio, porque pues es un tema bastante extenso, ¿no? Lo de las estrategias que se pueden aplicar, metodologías, etc. Entonces sí sería bueno, pero en otra ocasión para darle el tiempo necesario, el tiempo que se merece. La última pregunta que te quiero hacer, antes de que nos expliques lo que son las consejerías, la última pregunta que te quiero hacer. Tu papá te descubre, empiezas a ir a terapia, tienes una recaída, vas a un centro de rehabilitación, vuelves a tener una recaída, ahorita estás en sobriedad, saliste de un centro de rehabilitación, te has mantenido en sobriedad. ¿Qué es diferente? Porque en esta ocasión pudieras pensar, o qué te puedo asegurar que no vas a volver a tener una recaída? No hay algo que me asegure. No hay algo que me asegure que no va a tener una recaída. Yo no te puedo firmar o no puedo firmarle a nadie un papel donde yo le diga que nunca voy a volver a consumir, porque no sé. Mi plan de vida no está volver a consumir. Mi plan de vida a corto, mediano y largo plazo no incluye el volver a consumir. Pero pues uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces yo trato de vivir el día y ponerme plazos cortos, ¿no? Es decir, solo por 12 horas no voy a consumir, solo 24 horas no voy a consumir, mañana no sé qué va a pasar, y mañana vuelvo a repetirme esa estrategia y me ha funcionado, ¿no? Llevo 3 años, vuelvo a repetir 3 años en sobriedad y me ha funcionado, o sea, ese y otras estrategias que, como bien mencionas, pues esa estrategia ya las abordaremos en otro episodio, en otro capítulo del podcast. Perfecto. Ahora sí, ¿qué nos puedes platicar de las consejerías? ¿Qué son las consejerías? El trabajo del consejero en el manejo y prevención de adicciones básicamente es acompañar al interno, al usuario, al paciente que está atravesando un proceso de rehabilitación, precisamente en eso, vaya la redundancia, en enseñarle cómo sobrepasar ese proceso de rehabilitación, en enseñarle a afrontar las situaciones peligrosas o factores de riesgo de una manera efectiva, sin la necesidad de caer al consumo, ¿no? Ese es el trabajo básico de un consejero en adicciones, ¿no? Uh-huh. Acompañar al usuario en su proceso de rehabilitación y darle las estrategias, las herramientas adecuadas para sobrellevarlo, ¿no? Se trabaja mucho con la experiencia que tenga el consejero, ¿no? Okay. La consejería se basa mucho en el conocimiento empírico, es decir, a través de la experiencia, a diferencia de la psicología, que la psicología pues son más técnicas y más estrategias, más herramientas, ¿no? Pero básicamente eso es darle un acompañamiento al usuario en su proceso de rehabilitación y brindarle las estrategias necesarias. Okay. Trabajo de consejería o este apoyo de la consejería se da solamente dentro del centro de rehabilitación o también se puede hacer de forma externa? Se puede hacer de forma externa. Yo en lo personal atiendo personas de forma externa, ¿no? En consulta privada de consejería, les sigo brindando estrategias o soluciones a su problemática de consumo, a su problemática de adicción, ¿no? Te pueden acercar personas tanto que tienen el problema, la adicción activa, como personas que ya dejaron el consumo y que se mantienen en sobriedad o en abstinencia. Entonces, actualmente yo me dedico a atender ese tipo de personas. Ok, y pues aviéntate el comercial, ahí las personas que quieran recibir el apoyo, que se quieran poner en contacto contigo, ¿a dónde se comunican? A través de mi número de celular, pueden mandar un mensaje de WhatsApp y con gusto les agendamos una cita. Es 686-222-7236. 686-222-7236. O a través de mi Facebook me encuentran como Eduardo González Ayala y con gusto vuelvo a repetir un mensajito y me pongo en contacto con ustedes y agendamos una cita y les ayudamos a
a salir de esta problemática, ¿no? Es tanto para la persona que tiene problema de adicción como inclusive para personas que tienen algún conocido con esta problemática, ¿no? Entonces se abordan estrategias también para la familia, por decirlo así. Sí, perfecto. Esto es bien importante, eso que comentaba también de que se puede trabajar con las familias o con las personas allegadas a alguien que está en el problema de adicción. Recordemos que al final del día el contexto también es lo que influye en la conducta que tenemos o los comportamientos que tenemos. Entonces, como Eduardo mencionaba hace un momento, yo salí del centro de rehabilitación, pero mis papás no sabían cómo afrontar la situación. Entonces, pues también para eso hay los espacios y los lugares al que tú como familiar o tú como conocido o allegado de una persona que está en este problema te pueden capacitar y dar estrategias para que puedas afrontar estas situaciones, ¿no? Así es, y es suma importancia que pues que la persona, el familiar del adicto, pues sepa cómo brindarle la ayuda, ¿no? Es decir, muchas familias caen en el error de juzgar o de criticar al adicto, ¿no? Y eso es lo peor que le pueden hacer una persona que está en recuperación, ¿no? Una persona en recuperación se acerca a alguien, busca su red de apoyo, busca a la familia con la intención de pues que los escuchen, de ser escuchados. Entonces, aquí les brindamos las estrategias a la familia para que sepan cómo abordar esta problemática, que tarde o temprano pues son situaciones que pasan, ¿no? Perfecto. También ahí si quieren contactarse con Eduardo, pues ya saben, nos pueden dejar aquí un comentario en el video, pues también ahí nos podemos poner en contacto con ustedes o hacerles llegar sus mensajes a Eduardo. Antes de despedirnos, quisiera tocar un punto. Esta entrevista es un poco complicada, ya que no lo mencionamos, pero Eduardo es mi hermano. Entonces, pues, soy de esas personas que me tocó ver la situación en la que estaba, ver cómo su vida se fue deteriorando hasta que llegó a un punto de que era prácticamente insostenible. Y también soy de esas personas que me ha tocado ver desde primera mano el cómo ha salido adelante, cómo ha superado este conflicto, esta problemática que tuvo por muchos años. Es algo difícil porque son temas que no son tan fáciles de hablar, sobre todo en cámara, al menos para mí. Y entonces ahí sí nos miraron nerviosones o muy repetitivos o medio trabadones en la plática, pues es por eso, ¿no? Porque sí son cosas que ya hemos platicado muchas veces, pero creo que es la primera vez que lo hacemos frente a cámaras o para compartirlo con otras personas. Sí, son temas que se quedan más en el ambiente familiar, ¿no? Se tocan mucho estos temas y sí, como bien mencionas, pues fuiste una de las personas que, pues eres mi hermano y fuiste una de las personas que sufrió muy de cerca conmigo la problemática de la adicción, vio cómo mis papás, pues sufrían mi consumo, ¿no? Y fuiste una de las personas, ¿por qué no decirlo?, que también dañé mucho con mi consumo, ¿no? Entonces, pues el día de hoy ha mejorado mucho la comunicación y pues también se te agradece a ti, como lo mencioné en principio, le agradezco a mi familia eternamente que me sigan apoyando y pues también a ti que hasta el día de hoy me sigues apoyando en todo, ¿no? No sé si quieras agregar algo para finalizar. No, pues nomás agradecerle a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, agradecerles por tomarse su tiempo de escuchar este capítulo, de escuchar mi experiencia, de escuchar mi historia de vida y pues de esperar de todo corazón que pues lo que aquí platiqué pues le sirva a alguien o si tú que no tienes la problemática conoces a alguien con esta problemática, pues se lo hagas llegar, ¿no?, a esa persona y lograr cambiar una vida así como cambiaron la mía, ¿no? Entonces, de mi parte pues es todo y muchas gracias. De mi parte, pues agradecerte el espacio, el tiempo, la apertura que hayas permitido hacerte esta entrevista y yo sí quisiera agregar algo para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Si tú eres una persona que estás en este problema, da todo de ti, no te dejes atrapar, no te dejes encerrar en esta problemática. Y si ya estás atrapado y estás encerrado en esta problemática, busca ayuda, acércate a los lugares, acércate con las personas que te pueden ayudar, háblalo, exprésalo, busca la ayuda porque sí se puede salir.
me ha tocado ver de primera mano y con personas muy allegadas a mí que sí se puede salir de esta problemática, sí se puede salir adelante, sí se puede superar. Simple y sencillamente es luchar, luchar por ti, luchar por lo que quieres conseguir y estar consciente de que va a ser algo difícil, que va a ser algo que lleva tiempo, pero creo que al final del día es algo que vale la pena, es algo que vale la pena porque estás luchando por tu vida y estás luchando por salir adelante y por estar bien contigo mismo. Es algo que yo se lo he dicho a Eduardo. Ah, a mí me tocó ver cómo hubo un cambio drástico completamente a raíz de que salió el centro de rehabilitación y me da mucho gusto ver el bienestar con el que está ahora, ver todo lo que está consiguiendo en su vida, ver los objetivos que tiene y cómo poco a poco los va alcanzando, aunque trae algunos sueños son bastante, ¿cómo se dice? Bastante ambiciosos, por qué no decirlo de cierta forma, pero lo que me da mucho gusto es ver cómo poco a poco va dando pasos para conseguirlo y nada más es eso, no te dejes vencer, lucha por ti, lucha por tu vida y sí puedes salir. Claro que puedes salir de problemas siempre y cuando quieras hacerlo y siempre y cuando estés dispuesto a dar la lucha para salir de tu vida y para ser el dueño de tu vida. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente capítulo de su programa Más allá de la charla. Hasta luego.